Bienvenidos al live semanal de Consultorio Jurídico, un formato creado en alianza con la Universidad Libre para brindarles a ustedes, nuestros usuarios, asesoría legal. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Oscar Rivera, él es catedrático de la misma universidad en el área de Derecho Privado. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, Diana. Bueno, para empezar, empecemos dando un contexto general. Esta semana se hundió en el Congreso el proyecto de ley que pretendía eliminar el reporte negativo de los deudores morosos en las centrales de riesgo. Y es que según cifras de la Federación Latinoamericana de Bancos, Colombia es el país que tiene más deudores morosos en toda la región. Es por eso que en este programa hablaremos sobre los embargos, sus consecuencias jurídicas y también, adicionalmente, hablaremos sobre los derechos que tienen los deudores morosos. Bueno, doctor, para empezar, ¿cuáles serían esos derechos que tienen los deudores morosos? Esencialmente yo los catalogo en tres. Primero, derecho a la intimidad. Segundo, derecho a la dignidad. Y tercero, derecho al debido proceso. El derecho a la intimidad nos lleva a entender de que estas oficinas de cobranzas, que todo acreedor, sea de una empresa o una entidad crediticia o un particular o cualquier otro tipo de empresa, no puede estar acosando, hostigando al deudor, haciéndole llamadas a altas horas de la noche, tempranas horas de la mañana, durante todo el día y sobre todo utilizando expresiones injuriosas, groseras, que atentan contra la persona misma. El derecho a la dignidad, como vamos a desarrollarlo en el curso del programa, nos da a entender de que a una persona no le pueden embargar absolutamente todos sus bienes, les tienen que dejar algunos para que viva de una manera digna. Y el derecho al debido proceso, derecho a contestar la demanda, se trata de un proceso ejecutivo, derecho a presentar excepciones, a demostrar que pagó, derecho a que no le embarguen todos sus bienes como lo señalábamos anteriormente, a que si le embargaron más bienes de los que realmente cubren la obligación, el juez desembargue parte de esos bienes. Tiene derecho a acudir a mecanismos para solucionar amistosamente la deuda. Infinidad, cualquier clase de derechos que la ley y la Constitución le otorgan a las personas. Bueno, pero volviéndonos un poco, ¿qué significa que a una persona le embarguen un bien? Embargado el bien, están privando a una persona del uso, del goce y de la disposición de ese bien. La Administración de Justicia, dentro de un proceso, decreta el embargo del bien. La persona no puede disponer del bien, es un llamado que se le hace a todos los televidentes. Cuando un bien está embargado, no se puede vender. En muchas ocasiones, al practicar la medida consecuente al embargo, que es el secuestro, lo privan del bien, se lo quitan y se lo entregan a un secuestre, pues le están impidiendo el uso y goce de ese bien. ¿Cuáles son los bienes que son embargables y cuáles no? Hablemos de que en términos generales todos los bienes son embargables, hay unas excepciones. El salario mínimo es inembargable, hay unas limitaciones que pone la ley. Se puede embargar todo lo que supere la quinta parte del salario mínimo. Son inembargables las pensiones. Hacemos unas excepciones adicionales cuando se trata de demandas por alimentos, de créditos a favor de fondos y cooperativas de empleados, sí se puede embargar el salario mínimo. Tampoco se puede embargar los utensilios de cocina, los alimentos que utilice una persona durante un mes para su subsistencia, no se puede embargar el lecho, no se puede embargar la ropa, no se pueden embargar aquellos bienes que utiliza el deudor para ejercer su profesión o oficio. Tampoco se pueden embargar las cesantías, las primas, lo que corresponde a vacaciones. Son, digamos, en términos generales las excepciones. De ahí en adelante todo es susceptible de embargo. ¿Qué pasa en caso de una persona adquiere una deuda pero no tenga bienes a su nombre? No se puede practicar la medida cautelar de embargo, no se van a embargar bienes que no sean del deudor. Es decir, no es posible que se embarguen bienes de la pareja o de la familia. De ninguna manera, solamente se persiguen los bienes de quien adquirió directamente la obligación. Si una persona no tiene cómo responder económicamente, ¿hay alguna alternativa para negociar el pago de estas deudas? Sí, Diana, por supuesto. E incluso así teniendo
cómo responder por las obligaciones, existe una serie de mecanismos. Una transacción, hablar directamente con el acreedor, llegar a un acuerdo de pago, acudir a un centro de conciliación autorizado por la ley, allá a través de un tercero que es el conciliador pueden buscar mecanismos de pago. Y algo muy importante que la ciudadanía debe saber, existe un mecanismo que se llama el régimen de insolvencia de las personas naturales no comerciantes y adicionalmente el régimen de insolvencia de los comerciantes. Son dos regímenes diferentes que tienen sus propias normas. Digamos que en términos generales, ¿quiénes se pueden acoger a este régimen? Las personas que tengan dos o más obligaciones impagadas, que estas dos o más obligaciones sean con diferentes personas, que no se haya pagado por más de 90 días o que tengan ya procesos ejecutivos en curso en contra del deudor. Existe todo un mecanismo, la ley señala, yo le aconsejo a todos los televidentes que acudan ante un abogado que maneje el tema. La Universidad Libre cuenta con muy buenos profesionales, los pueden orientar para que se acojan a este régimen de insolvencia. Y miren que una de las características particulares es que se propone un acuerdo de pagos, se suspenden los procesos ejecutivos que están en ese momento en curso, salvo los procesos de alimentos. Estos no se detienen. Y mientras se adelanta todo el régimen, pues la persona se va a ver beneficiada con todos los mecanismos que le da la ley de insolvencia de persona natural no comerciante o de persona comerciante. En caso de que una persona, por ejemplo, tenga o haya sufrido de un embargo, ¿debe acudir a un abogado o cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, la ley, nuestro Código General del Proceso, la ley procesal, nos señala que cuando los procesos son de mínima cuantía, el demandado puede directamente defender sus derechos ante el respectivo juzgado. No lo recomiendo porque, aunque lo permite la ley, pues no todas las personas en este país saben derecho. Entonces, lo aconsejable es a través de un abogado. Si ellos quieren, si tienen algún conocimiento de derecho, lo pueden hacer directamente, pero solamente sobre procesos de mínima cuantía que va de un peso hasta 40 salarios mínimos mensuales. Bueno, en caso de que una persona tenga un embargo, por más grande que sea este embargo, ¿es posible que le embarguen, digamos, todos los bienes o solamente un porcentaje? A él le pueden embargar todos los bienes con las excepciones que reseñábamos previamente. Existe un mecanismo previsto en la ley procesal civil y es que después de que se practique el embargo y antes de que se rematen los bienes, el juez de oficio o a petición de parte puede reducir los embargos, puede requerir al demandante e indicarle que hay un exceso de embargos, que por favor indique cuáles son los bienes con los que se puede mantener el curso del proceso y sobre todo que se va a continuar con esta medida cautelar. Si una persona tiene un embargo pero paga la deuda, ¿inmediatamente se le retira el embargo? Sí, se puede decir que inmediatamente, basta que el demandante o su apoderado, si tiene facultades para el efecto, le comunique al juez que ya se canceló el embargo y el juez de inmediato, lógicamente hay que entender el trámite dentro del juzgado, proferirá un auto que ordena desembargar los bienes, pero es muy rápido. ¿En cuánto tiempo, una vez llega la notificación de embargo, se hace este efectivo? Bueno, Diana, aquí hay que precisar algo. El embargo no se notifica, por eso se llaman medidas cautelares. Se practican los embargos sin comunicarle al demandado. Ustedes entenderán que si alguien sabe que lo van a embargar, comienza a ocultar, a distraer bienes y no se podrían garantizar los derechos del acreedor. Entonces no hay una notificación del embargo. La persona demandada, cuando se da cuenta, es que ya le han decretado el embargo de sus bienes. ¿Pero hay alguna manera de que la persona se dé cuenta que sus bienes fueron embargados? Sí, claro, cuando se trata de bienes sujetos a registro, inmuebles, automotores, naves, aeronaves, pidiendo el certificado de tradición respectivo, va a encontrar que ya se registró la medida cautelar de embargo. ¿Hay alguna forma de detener el embargo? Sí, sí señora, se puede no solo detener el embargo, sino que también una vez practicado se puede levantar el embargo
previa caución que el juez ordene. Entonces el demandado le solicitará al juez que señale una caución. Prestando esta caución, el juez desembarga. El valor de la caución es el 50% adicional al valor total de las pretensiones. Me explico, si lo que se pretende dentro de un proceso ejecutivo son 100 pesos, el juez decretará una caución por esos 100 pesos más un 50%, o sea, 150 pesos. Prestada la caución, se levantan los embargos. Bueno, les recordamos a esta hora a toda la audiencia que ustedes pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Facebook y en YouTube y más adelante el doctor Rivera las responderá algunas de ellas en vivo. Bueno, y continuando con el tema, ¿es posible llegar a acuerdos de pago una vez se han embargado los bienes? Sí, por supuesto que sí. Ya explicábamos con los regímenes de insolvencia de las personas naturales no comerciantes y de los comerciantes. También se puede intentar un acuerdo de pago por vía de transacción, hablando directamente con el acreedor o a través de un centro de conciliación. ¿Cuándo se devuelven los bienes que fueron embargados? Cuando se pague la obligación, cuando el juez ordene la reducción de embargos, cuando el proceso se termine por una causa anormal. Por ejemplo, el desistimiento tácito. Si el demandante, teniendo a su cargo mover el proceso, se llama el impulso procesal, no lo hace, el juez lo requiere para que dentro de los 30 días siguientes actúe, cumpla con esa carga procesal. Si no lo hace, se termina el proceso porque se entiende que desistió y ordena la devolución de los bienes embargados o la cancelación o levantamiento de embargos. ¿Qué debe hacer una persona en caso de que haya sido un error el embargo de un bien? Es decir, ella haya pagado la deuda o haya sido un error por parte del sistema que le hayan embargado sus bienes. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en este caso? Primeramente dirigirse al juzgado que presuntamente decretó el embargo, dentro de los términos de ley acreditar que pagó, presentar los recibos correspondientes, por ejemplo. Si se trata de una equivocación, digamos, de oficinas donde se hacen los registros de estas medidas cautelares, oficina de registro de instrumentos públicos para los bienes inmuebles, dirigirse allá, elevar un derecho de petición para que procedan a hacer la anotación correspondiente y cancelar esa medida cautelar. Lo mismo con las oficinas de tránsito. Bueno, la siguiente duda es una duda que tienen muchos colombianos y a pesar de que ya el doctor la haya resuelto al principio del programa, recordémoslo a nuestros usuarios. ¿Es posible que embarguen la pensión? No, la pensión es inembargable, excepto cuando se trata de deudas alimentarias o cuando se trata de créditos a favor de cooperativas. Bueno, en caso de que un embargo sea por una multa de tránsito o en caso de que sea, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, ¿son diferentes los bienes que se pueden embargar o hace parte de un solo bien lo que se puede embargar? Las entidades, en este caso la Secretaría de Movilidad, hablando de Bogotá, o la entidad crediticia que expidió la tarjeta de crédito, puede embargar cualquier tipo de bienes. Y a propósito, quiero hacer un comentario adicional. Por lo general, la Secretaría de Movilidad está embargando las cuentas de los deudores. Claro que esa medida cautelar de embargo la puede solicitar cualquier otra persona acreedora, pero las cuentas, para tranquilidad y alivio de los televidentes, no se embargan en su totalidad. Hasta septiembre del año 2019, la Superintendencia Financiera ha señalado que no se puede embargar más de 36.050.000 pesos. ¿Es posible que una persona que ya haya pagado, digamos, ese embargo, pueda tener, digamos, esa vivienda ya libre de ese embargo? ¿O hay algún proceso adicional a este? No, inmediatamente se pague la obligación. Conforme el procedimiento que señalé anteriormente, se dirige al juzgado, acredita el pago, elevan la solicitud y si se verifica que efectivamente pagó la totalidad de la obligación, el juez ordena el levantamiento del embargo. ¿Una persona puede perder su vivienda por el no pago de las cuotas? Infortunadamente sí, y eso es lo que lamentablemente sucede a diario en este país. Las personas no alcanzan a cubrir la totalidad de la obligación, se ven abocados a un proceso judicial, el cual termina con el remate de su inmueble. Bueno, vamos a proceder a resolver algunas de las preguntas que nos dejaron ustedes, nuestros usuarios, en vivo. Nelson Carranza pregunta, ¿venden pólizas anti-embargo? ¿Cuánto valen y por cuánto tiempo sirven?
Bueno, estas pólizas antiembargos propiamente dichas no existen. Como les explicaba en precedencia, la persona que tema que le vayan a embargar los bienes porque ya hay un proceso en curso o que ya tienen los bienes embargados, le solicita al juez que le ordene prestar una caución y la persona ante una compañía aseguradora presta la caución y se impide el embargo o se levanta en caso de que ya se haya practicado. Caroline Serimar pregunta, si debo impuestos a la DIAN, ¿qué tipo de proceso manejarían en mi contra? Un proceso de cobro coactivo y es un proceso ejecutivo, sino que adelanta la misma entidad. Adicionando a respuesta anterior, la DIAN también puede embargar cualquier tipo de bienes y si se trata de cuentas bancarias, para este año se puede embargar hasta 17.500.000 pesos más o menos. Diego Benavides tiene la siguiente inquietud. Cuando le embargan el sueldo sin avisar, le ponen cuotas sin que uno sepa y los intereses son más altos que lo que se debe, ¿qué debe hacer? Bueno, como señalaba, el salario se puede embargar, pero solamente lo que supere el salario mínimo hasta en una quinta parte. No es necesario autorizar el embargo del salario porque por ley se puede hacer con estos condicionamientos. Si los intereses son más altos de lo que permite la ley, lo que certifica la Superintendencia Financiera, la persona se puede dirigir al juzgado, presentar las correspondientes excepciones y de seguro el juzgado ordenará reducir estos intereses al monto permitido. Gloria Cardona dice, por no pagar administración de propiedad horizontal, ¿me pueden embargar? Efectivamente, doña Gloria, las administraciones de los conjuntos, sea habitacionales o comerciales, de oficinas, sometidas al régimen de propiedad horizontal, están facultadas para embargar bienes de los deudores por cuotas ordinarias y extraordinarias de administración. Daniel Giraldo dice, ¿pueden repetir por favor qué pueden embargar? Pueden embargar todos los bienes, lo que no pueden embargar es el salario mínimo, con las excepciones de créditos de alimentos, créditos a favor de fondos o cooperativas de empleados. Tampoco se puede embargar el lecho, la cama del deudor, de su familia, la ropa, los utensilios de cocina, los alimentos que utilice la persona para subsistir dignamente por al menos un mes, los uniformes, las insignias de los militares, los utensilios que utilice una persona para enseñar una profesión, arte u oficio. En términos generales, estos son los bienes inembargables. Al televidente, le recomiendo que busquen el artículo 1677 del Código Civil que trae el listado de los bienes que son inembargables. Bueno, Sebastián Cardona Sierra dice, si una persona estuvo en mora con el arriendo de un apartamento y embargaron a la coarrendataria sin notificarla, ¿pueden embargarla teniendo en cuenta que ya no se debe nada? Repito, el embargo no se notifica. Primero embargan a la persona y después le notifican del mandamiento de pago. Si ya se pagó la obligación derivada de la renta de los arrendamientos, la persona afectada se puede dirigir al juzgado a acreditar el pago, pedir no solo que se levante el embargo, sino que se termine el proceso. Una consecuencia natural de la terminación del proceso por pago de la obligación es el levantamiento del embargo y es muy posible que condenen en costas al demandante que, a sabiendas de que ya le habían pagado la obligación, pide la medida cautelar de embargo porque le causa un perjuicio al demandado. Bueno, finalmente Juan Tejero dice, si se tiene un pagaré firmado y registrado en notaría y el acreedor no paga la obligación, ¿qué se puede hacer? Si el deudor no se aviene a una conciliación, a establecer un acuerdo de pagos, lo más recomendable es que inicie el proceso ejecutivo ante los jueces civiles de la República. Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía y recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas entrando a consultorio jurídico, ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Que tengan buen día.